El economista y asesor financiero Guillermo García. Le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, No, señor gracias a ustedes Guillermo. por la invitación. Bueno, hablamos de este tema de evaluación de las monedas específicamente porque esta semana se ha presentado la devaluación del yuan, que fue anunciado, perdón, por parte del gobierno chino, que se realizarían o se realizaron tres devaluaciones incluso en menos de 72 horas. Quisiera entonces que analizáramos un poco este entorno que ocurre en la economía de un país, de una potencia como lo es China, además con tanta relación con nuestro país, para llegar entonces a tomar la determinación de devaluar su moneda. Sí, bueno, no fue muy anunciada. De hecho, los mercados no esperaban una decisión de esta naturaleza. China ha venido manejando un tipo de cambio en relación al dólar muy cerrada. De hecho, desde el año 1994 no se veía por parte del gobierno chino unos ajustes tan importantes en su moneda. El día martes sorprendió, como te mencionaba, un ajuste de 1,9% en el yuan en relación al dólar, una caída importante, y en las dos sesiones o las dos jornadas subsiguientes registró también una devaluación el yuan de 1,6%, o sea que estamos hablando de un 3% en la semana. Hay mucha, digamos, expectativa y análisis por parte de tanto analistas financieros de las bancas de inversión como economistas de por qué en este momento y por qué lo hace, ¿no? Eh, Correcto. Uno pudiese pensar de que la misma situación a nivel internacional, global, de los mercados, eh, eh, empujó a China a hacer mucho más competitiva su moneda. Si vemos los últimos registros de exportaciones, y creo que fue uno también de los detonantes para que el gobierno chino tomara esta decisión, es que sus exportaciones cayeron en el mes de julio en 8,3% en relación a julio del 2014. Esta devaluación permitiría hacer mucho más competitivo la manufactura o productos chinos con el resto del mundo, en un entorno que ha estado con mucha volatilidad en los mercados internacionales en relación a una incluso guerra de moneda que se llama o que se ha llamado, cuando tienes a un euro que ha perdido su capacidad y se ha devaluado tremendamente en relación al dólar y al yen. Y en el caso muy particular de China, donde su principal, digamos, mercado es Europa, la moneda china había ganado en el último año por devaluación del Del euro. euro un 20%, se había revaluado. Sí, Entonces, precisamente con, se puede decir que esta devaluación como tal es la mayor incluso en 2 décadas y que, bueno, como está diciendo, el yuan se había revalorizado casi en un 20% respecto al euro. ¿Cómo es el comportamiento con respecto al dólar de lo que es el yuan? sí, bueno, en relación al dólar, si vemos los últimos 12 meses, el yuan se había devaluado en un 4%, alrededor de un 4%. Pero también es importante, que creo que también es uno de los elementos que tomó el gobierno chino para tomar esta oportunidad de la volatilidad de los mercados, no solamente para hacer más competitivos sus exportaciones, sino al mismo tiempo el gobierno chino está tratando a través del Fondo Monetario Internacional de que su moneda sea considerada una moneda de reserva. Esto no solamente le da prestigio al gobierno chino, sino que le permitiría ser una moneda de reserva internacional y ponerse a la par del dólar, del euro, de la libra esterlina, del yen. Entonces también hay un elemento de no solamente de prestigio, sino que permita que el yuan sea una moneda de reserva para atesorar en cualquier parte del mundo,
adicionalmente a una mejora en su capacidad de exportación y también previendo que si la Reserva Federal, que es muy posible este año en septiembre, empiece a subir las tasas de interés, eso va a hacer incluso que el dólar se siga revaluando. Habrá mucha más oportunidad entonces de hacer exportaciones hacia los Estados Unidos con un dólar caro y una de las consecuencias que podría traer, que es quizás positiva de alguna manera para China como gran comprador de petróleo, es que cuando el dólar, en este caso, que es la moneda donde se transa, de mercado internacional, que se transa el precio del petróleo, cuando tenemos un dólar, y eso lo hemos estado viendo en los últimos meses, eso tiene un efecto directo sobre las materias primas. Las materias primas se hacen menos atractivas y más costosas para los grandes compradores, en el caso, por ejemplo, de Europa, porque tienes un euro debilitado que requieres comprar, si requieres comprar dólares para pagar tus importaciones de petróleo, bueno, esas importaciones en dólares son más costosas para los europeos. Como dices, son menos atractivas precisamente. ¿Y cuál es el efecto entonces que tendría en el precio del petróleo como tal? Vimos que esta semana, luego del anuncio de la devaluación del yuan, precisamente hubo una baja en el precio del petróleo venezolano, sin embargo hubo una alza en el precio del petróleo global. ¿Cómo se explica este comportamiento? Sí, bueno, como te mencionaba, en la medida que el dólar se va revaluando, eso tiene un efecto negativo en relación a otras materias primas. En el caso del petróleo es importante. Cada vez que el dólar gana terreno, los precios del petróleo, y lo hemos visto en las últimas semanas, empiezan a ajustarse hacia la baja, porque, como te mencionaba, eso hace incluso más costoso para todos los de la periferia fuera del dólar, hace esas importaciones más costosas. En el caso de los países latinoamericanos, y en el caso muy particular de Venezuela, que creo que es el efecto que pudiese tener un dólar mucho más, digamos, atractivo y mucho más revalorizado en los próximos meses, si la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta sus tasas de interés, esto puede tener un efecto, digamos, contrario, negativo para Venezuela, porque los precios del petróleo pudiesen mantenerse en los mismos niveles que hoy en día están si uno analiza, digamos, técnicamente los precios del petróleo, están en sus niveles de soporte, lo que podría mantener adicionalmente a una posibilidad de que Irán pueda retomar el mercado, salir al mercado con su producción y aumentar la producción en los próximos meses y en los próximos años, eso pudiese, digamos, tener una presión adicional sobre los precios, y eso tendría un efecto para nosotros los venezolanos, que tenemos un ingreso pero muy sustancial, importante, básicamente de las exportaciones de petróleo venezolano. Tendría un efecto para nosotros muy negativo en un marco donde ya nuestros niveles de reserva son bastante bajos. Ahora, en referencia a la devaluación del yuan, queríamos conocer un poco la estrategia detrás de esta devaluación, tomando en cuenta que es una devaluación anunciada, oficializada. ¿Cuáles son la posible estrategia, ¿no?, que puede tener el gobierno chino para hacer una devaluación de su moneda? ¿De cara a qué? Bueno, como te mencionaba, yo creo que es fortalecer sus exportaciones, su capacidad de exportación. Los productos chinos se hacen mucho más competitivos con el resto del mundo. Por otro lado, lo que te mencionaba de la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional considere dentro de la cesta de monedas de reserva, en el caso del dólar, el yuan, el yen, la libra esterlina y el euro, pase el yuan a ser
a conformar parte de esa cesta, digamos, de divisas de reserva. Y por otro lado, creo que también se está anticipando a la posibilidad de que el dólar, muy posiblemente con un ajuste en las tasas de interés en los Estados Unidos, se haga el dólar mucho más, se revalorice y pierda competitividad en otros mercados, y entonces China pudiese eh, poder entrar en otros mercados donde los norteamericanos digamos, pierden competitividad con un dólar mucho más costoso. Y por otro lado, es una señal también clara, y lo dijeron los propios, digamos, la gerencia del Banco Central de China, que ellos iban a permitir que el yuan se pudiese entrar en esa reforma más de mercado, más capitalista, y esa es una señal clara que le está mandando los mercados diciendo, bueno, yo estoy dejando de alguna manera flotar mi moneda y donde quiero competir a nivel de los mercados internacionales. En el caso del precio del oro también se puede ver afectado debido a esta devaluación del yuan, a esta revalorización del dólar, lo que puede ser el comportamiento entonces del precio del oro. Sí, el oro no está exento y, digamos, de una reacción ante una devaluación del yuan. En el caso, y el dólar se usa, perdón, el oro se usa como un agente protector en tiempos de inflación, cuando tenemos justamente en el mercado internacional hoy en día que las economías, a excepción de algunos países, el problema no es inflación, el problema más bien es deflación. Entonces, ese atractivo que pudiese tener el oro como un agente de protección de valor, también pierde lustre ante las economías que hoy en día están con inflaciones controladas. Cuando tienes un dólar se ha revalorizado y que da seguridad, entonces muchos inversionistas y manejadores de fondos prefieren ir a inversiones que ellos llaman seguras, y el dólar y los bonos del Estado norteamericano empiezan a competir directamente con otras materias primas, y en el caso del oro como un activo seguro, y entonces esas migraciones que se puedan dar de esas carteras se van a ir posiblemente al dólar y no a invertir en oro.